ministro del Interior. Bueno, está complicadísima la situación porque hoy yo estaba desde temprano escuchando Justicia TV, el canal del Poder Judicial que transmite estos casos emblemáticos, casos de ministros. La verdad que como periodistas siempre estamos conectados a esas audiencias y me sorprendió porque yo iba para ver si al ministro le daban o no el cierre de fronteras, el impedimento de salida del país, ¿no? Por el caso de abuso de autoridad, los audios de Culebra, un poco la justicia centrada y enfocada en lo que hacía el señor Santibáñez antes de convertirse en ministro del Interior. Que vaya que importa, vaya que importa el historial de una persona que va a asumir el encargo tremendo de la seguridad ciudadana en nuestro país. Entonces dije, bueno, voy a escuchar la audiencia, me pongo los audífonos y empiezo a apuntar, pum, se presenta el fiscal Bayón, se presenta la abogada de Santibáñez, entra a la sala el juez Checli, empieza a hablar el fiscal y de frente deja caer una pepaza para mí, ¿eh? Dice el fiscal que tiene testimonios de personas que conocieron la labor de abogado del ministro Santibáñez antes de asumir como ministro, antes de mayo del 2024. Y en ese testimonio, las personas que hablan con los fiscales, con acta, con registro, dicen: Santibáñez me pidió $20,000 para asegurar un caso en el TC. Hoy el fiscal contó una historia de tráfico de influencias y dijo, esto es tráfico de influencias agravado. Y por eso quiero que este ministro no salga del país, señor juez. Así fue la audiencia que vamos a ver en este momento, ¿ah? Es decir, la práctica laboral del ministro Santibáñez en el ámbito del derecho. ¿Cómo se manejaba este abogado Santibáñez? Escuchen las palabras del fiscal Bayón, que hoy me parece complicó mucho la situación de este miembro del equipo de gobierno. El Ministerio Público ha podido obtener más de 1,000 mensajes de WhatsApp, 77 archivos de audio, 34 imágenes y archivos de PDF que intercambió el investigado Santibáñez Antúnez desde su celular con una persona o con una tercera persona vinculada al interno Marcelo Saly Rosas, lo que de modo evidente, palmario y claro revelan las reiteradas invocaciones de influencia que realizó dicho investigado con la finalidad, en un primer momento, de que se le entregue la suma de $20,000 americanos. El 8 de enero del 2024, el doctor Santibáñez le escribió un mensaje de WhatsApp a la señora indicándole que el monto de sus honorarios era de 20,000 soles, pero además le pidió $20,000 por concepto de asesores externos, entre comillas. A ver, hemos escuchado bien. La Fiscalía está investigando si el ahora ministro Santibáñez, cuando era abogado, no cometió tráfico de influencias, ¿ah? En otro momento, el fiscal Bayón dice, Santibáñez se sentía tan seguro que le decía a sus clientes, tengo 2 magistrados del TC, y menciona a uno que actualmente está en el cargo. Vamos a escucharlo. Del mismo modo, este testigo ha referido que el doctor Santibáñez menciona que es para honorarios de asesores externos, pero en realidad era para que declaren fundado el recurso del señor Miguel Marcelo Saly Rosas en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el monto de $20,000 no tiene nada que ver con sus honorarios, sino que era lo que él pidió para asegurar el caso ante el Tribunal Constitucional para que se pueda contactar con los magistrados que iban a resolver su caso. Y cuando su interlocutor le pregunta si había posibilidad de que sea un monto menor, el señor Santibáñez le indica, me dijeron que no. Es por la prontitud y complejidad el caso y porque van a sacar el tema como un buen proyecto. Más bien me pidieron que definamos entre hoy y mañana. Van a moverse para cambiar el sentido de la resolución a nuestro favor, pero el primer documento que va a salir no nos dará la razón. Nosotros tenemos a 2 magistrados del TC que nos están apoyando. Los magistrados ahí, sobre todo, por ejemplo, el doctor Tixe, que dice que no puede ser tantos años. En todo caso, debería reevaluarse el tema de la sentencia, etc. Gravísima la mención incluso al magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe, ¿ah? Gravísima la mención.
estamos conociendo más de cómo era la vida profesional de quien ahora es el que conduce la política de seguridad ciudadana de nuestro país. ¿Ah? A propósito de esto, voy a conversar con el ex procurador Luis Vargas Valdivia, a quien también le quiero preguntar la situación de esta ley de extinción de dominio que estaría por votarse en el Congreso. Ojo con eso, que se vienen cambios por allí, pero no puedo evitar iniciar la conversación. Doctor Vargas Valdivia, le agradezco su tiempo, muy buenas noches. Quisiera empezar preguntándole su opinión sobre la situación del ministro del Interior. Pocas veces hemos visto una persona con tantos cuestionamientos legales en un cargo que principalmente trata de eso, ¿no? De ser el abanderado de la legalidad, digamos, conducir la seguridad ciudadana en el país. Buenas noches, doctor. Un gusto verlo. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, en realidad, bueno, creo que el actual ministro ha batido récord, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la cantidad de denuncias, investigaciones que tiene respecto de estos actos y estas conductas. Y resulta sumamente preocupante, sobre todo el apoyo que tiene. Bueno, no tanto por parte de la Presidenta de la República, que también creo que ha batido récord respecto de las investigaciones y de los hechos que se vienen descubriendo, los hechos ilícitos que se vienen descubriendo por parte de ella, sino también por parte del Congreso, que tampoco debería llamarnos la atención, ¿no? O sea, lo que resulta preocupante, ¿no es cierto?, es cómo tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, está totalmente está copado, ¿no es cierto?, por gente que en lugar de preocuparse por, como usted muy bien dice, encauzar la lucha contra la criminalidad organizada, encauzar la lucha contra la corrupción, preocuparse de los destinos del país, preocuparse de los temas que nuestros vecinos están actualmente preocupados, en los temas económicos, qué es lo que va a pasar, la crisis económica y la crisis política que está viviendo actualmente el mundo. Están preocupados actualmente por tratar de ver cómo hacer para obtener la impunidad y seguir en sus actos y conductas delictivas. O sea, esto es lo que creo que debería llamarnos a escándalo a la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo, ahora que ya dentro de poco, un mes, un poco menos de un mes, ya vamos a empezar, ¿no es cierto?, la campaña electoral para las elecciones generales del próximo año. Uh-huh. Claro, estamos ante una situación complicadísima, pero yo le decía justo también la figura del señor Santibáñez. Creo que es una figura nueva que vemos en ese cargo, ¿no? Normalmente ese cargo lo tenían generales en retiro, gente que venía ya de conducir unidades policiales y aplicaba un poco eso, ¿no? Una mirada policial para el manejo de la seguridad ciudadana desde una posición ya de civil, ¿no? Ya el general retirado. Quizá hemos visto también a personas, no sé, de las armas, de las Fuerzas Armadas también dirigir el sector interior. Pero no habíamos visto a un abogado procesalista, litigante. De alguna manera, y ahora lo hemos visto, la Fiscalía está hablando de que quizá esos años de práctica que tuvo el señor Santibáñez no eran del todo santos. Digamos, podemos juzgar a un ministro por lo que hizo en su vida profesional. Creo que hasta tendríamos que juzgarlo por eso, ¿no? O sea, la historia de cada uno habla por nosotros, digamos. A usted, procurador, le revisan su CV si le quieren dar trabajo en un lugar. Lo mismo pasa conmigo. ¿Cómo vemos ahí la figura del ministro como un abogado procesalista, casi siempre enfrentándose al Estado, de hecho? Sí, claro. O sea, el problema no es, o sea, el problema per se no es que él haya sido, yo soy abogado litigante, ¿cierto? El problema es cómo uno afronta el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Y por lo que ha narrado el fiscal y por las conductas que hemos visto además del ministro, ¿no? Porque, por ejemplo, no hace mucho vimos al ministro del Interior enfrentarse a la presidenta del Poder Judicial y decirle de la manera más, a ver, prefiero no tener ningún calificativo para decirle, lo que pasa es que la presidenta del Poder Judicial no es litigante. O sea, es una persona pues que evidentemente no tiene el concepto, ¿no
¿cierto?, fundamental de lo que es la función pública, que además debe estar y debe ser inherente, ¿cierto?, en toda persona que tiene más o menos centrados los conceptos de ontología forense, ¿no? Eso es, básicamente, ¿no? Queda claro, pues, esta situación. Es cierto lo que usted dice. Por lo general, los ministerios del Interior han estado a manos de exoficiales de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que tampoco, no es que lo hayan hecho muy bien, sino que lo han visto siempre con la misma mirada policial. Yo recuerdo muchos ministros del Interior que no han sido de armas, sino civiles con conocimientos con conocimientos especializados en el tema, que sí lo han hecho bien, pero el tema básicamente en esto es, a ver, si uno ve que una persona no está capacitada para el cargo, si uno ve que una persona no reúne las capacidades deontológicas mínimas para ejercer un cargo, sobre todo de esta magnitud, lo que hay que hacer es dar el recambio. Pero nuevamente, volvemos, la respuesta que se da desde la Presidencia de la República, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, desde los ministros mismos que salen todos a apoyarlos en discursos por demás absurdos, y el Congreso, que claro, la respuesta siempre es, esta es una respuesta caviar. Entonces, no tiene sentido, y la respuesta que se da siempre es, estamos obteniendo grandes logros en la lucha contra la criminalidad. Y esto no es así. Claro. Lo que hemos escuchado en la mañana es sumamente grave, ¿cierto? Entonces, claro, en un país medianamente civilizado, la respuesta del Congreso tendría que haberse dado ya. Y ve usted cuál es la respuesta que se da en el Congreso. Hay que buscar la reorganización del Ministerio Público. Claro. Está plagado de caviares. Entonces, esto es de loco, pues, ¿no es cierto? Claro, y la respuesta la dan quienes, aquellos señores que han sido congresistas, que han sido y seguirán siendo denunciados por la Fiscalía de la Nación, por la Comisión de Actos Delictivos. Y usted ve, y seguimos viendo eso, ¿no? Congresistas que son denunciados y que aparecen sentados en las mismas comisiones en las que ellos resuelven estas situaciones. Entonces, eso es lo desesperante y lo triste del tema, y es esas situaciones las que llevan, pues, precisamente a las respuestas que vemos por parte del propio ministro Santibáñez, ¿no? Hecho por ejemplo, de que cuando se le pide el celular, después de muchos requerimientos lo entrega totalmente reseteado. Claro. Y cuando le preguntan, oiga, lo he entregado reseteado, me pidieron el celular, no me pidieron que lo entregara de alguna otra manera, acá está. Claro. Entonces, yo diría que ahí sale lo peor del abogado litigante peruano, digamos, la criollada, la viveza, una cuestión que quizá ya está ahí enquistada en nuestra sociedad. Esa no es la respuesta de un abogado. Claro. ¿Cierto? Esa es la respuesta de una persona que está acostumbrada a un tipo de litigio no propio del abogado, de un profesional, ¿no?, que ha sido formado en conceptos deontológicos. Claro, clarísimo. Eso, básicamente, no pues este tipo de respuestas fáciles, tipo de ver la criollada. O sea, eso no es parte de la conducta profesional. Eso es parte de una conducta que no reúne los requisitos. Yo creo que, a ver, por ejemplo, creo que el Colegio de Abogados tendría que también dar una respuesta respecto frente a estos hechos. Interesante. Ahora, es propio. Sí, correcto. Doctor Vargas Valdivia, también estábamos preocupados por en qué está la situación de la ley de extinción de dominio. El Congreso está planteando limitar su uso, ¿no? Y los actores de justicia dicen, ojo que esta herramienta me ayuda mucho, como la detención preliminar en su momento. Son herramientas que me ayudan a desmontar una red criminal, a investigar y desmontarle el imperio a un narco, por ejemplo. ¿Cuál sería aquí el riesgo de que en el Congreso se pase esta ley que termina acotando la aplicación de
la extinción de dominio, que en otras palabras es extinguirle la propiedad a un investigado, ¿no? La ley de extinción de dominio es una herramienta importante, interesante, ¿no? Es una herramienta además que propia del sistema anglosajón, y la historia de la misma es que esta herramienta está prevista para ser aplicada respecto de bienes que son productos de actos delictivos graves. Eso es, para eso se aplica la ley de extinción de dominio. Acá en América Latina la tiene Colombia, la tiene Perú, Chile está también implementándola. El problema que tenemos acá en el Perú es que cierto sector de la judicatura y de los fiscales han tenido una interpretación equivocada de la ley y la han llevado por un camino que no corresponde. La ley de extinción de dominio empieza señalando en el título preliminar que esta se aplica a los bienes que son producto de actos delictivos y señala cuáles son estos actos delictivos graves. Correcto. Más adelante hace referencia a ilícitos. Se ha interpretado que cuando se hace referencia a ilícitos, se puede interpretar como ilícitos cualquier tipo de ilícito, y se viene aplicando, por ejemplo, a ilícitos administrativos. Y eso ha dado lugar a que se inicien procesos de extinción de dominio respecto de personas naturales o jurídicas a quienes se ha impuesto, por ejemplo, multas administrativas, claro, por determinadas actividades. Y ese no es el objeto de la norma, pues, ¿no? Porque si usted o yo, mañana más tarde, vamos conduciendo nuestro vehículo, cometemos 1, 2, 3 infracciones, ¿qué es lo que hacemos? Nos acogemos al pronto pago, pagamos, tenemos el descuento, y mañana más tarde el fiscal va a ir donde el juez y le va a decir: el señor Vargas ha cometido 3 infracciones en su vehículo, como las ha pagado, ha reconocido que ha cometido las infracciones, son ilícitos administrativos, le solicita usted que le incaute el vehículo porque el vehículo es producto de un ilícito administrativo. Que sería una locura, digamos, ¿no? Es una locura, eso no es. Entonces, lo que se debe buscar es corregir. El proyecto buscaba corregir esto, pero nuevamente, el proyecto que ha sido aprobado en la legislatura va más allá. Entonces, lo que en el proyecto aprobado lo que se dice es que la norma, el procedimiento se aplica, ¿no es cierto?, cuando hay sentencia condenatoria. Y eso está mal. No debe haber sentencia condenatoria. Es cierto, después generan una excepción en el propio proyecto, dicen, quedan exceptuados los siguientes delitos, pero eso no es suficiente, porque hay una serie de delitos graves, ¿no es cierto?, que no están exceptuados. Por ejemplo, trata de personas, ¿no? Proxenetismo, hay una serie de esos delitos que no están exceptuados. O sea, no debe haber esa vinculación. Otro problema que tiene la norma actual es que el procedimiento de extinción de dominio tiene 2 etapas. Una primera etapa que es una investigación administrativa, correcto, que se mantiene en secreto y que solo interviene la Fiscalía y el juez, la Procuraduría. Ok. El supuesto investigado solo se entera cuando le incautan el bien. Después que concluye la investigación, el fiscal le pide al juez, el juez incauta el bien y ahí recién se entera y no tiene pues cómo ejercer debidamente su derecho de defensa. Ahí hay una clara afectación a derecho de defensa. Es cierto, la sociedad tiene, ¿cierto?, el país tiene el derecho de ejercer, ¿cierto?, todos los actos necesarios para batir estos delitos, pero no se puede pues afectar debido proceso. Y la tercera observación es que en la ley de extinción de dominio, ¿no es cierto?, se señala que esta ley se puede aplicar retroactivamente. Eso viola pues principio de retroactividad que en la propia Constitución señala que la retroactividad se aplica solo a favor de. Pues con esas correcciones, creo yo, la ley de extinción de dominio debe seguir funcionando. De hecho, ha funcionado muy bien. O sea, se han aplicado leyes de extinción de dominio en casos... Y el Poder Judicial se ha encargado de hacerlo notar, ¿eh? O sea, sí han salido jueces y fiscales a decir, esta herramienta me ayuda. Ahora, claro, doctor, ¿hay posibilidades de que el Congreso vaya por esa segunda votación y termine aprobando esta norma?
Sí, ese es el problema con lo que ahí tendríamos un serio problema porque si se aprueba la norma como está, lo que va a suceder es que la OCDE va a observar el ingreso del Perú y no solo la OCDE, sino la AFI, la ASI y la AXI y los demás organismos internacionales a los que queremos entrar, ¿no? De Naciones Unidas de calificar a los países en lucha contra criminalidad organizada también. Y lo que no es que no se den cuenta, o sea, lo que pasa es que miran para otro lado, lo que no quieren darse cuenta es que todas esas instituciones, ¿no es cierto?, que califican a los países, tienen o son tomadas en cuenta para las calificaciones que hacen agencias internacionales respecto de los grados de inversión en los países. Un país es confiable o no es confiable si es que tiene una legislación adecuada de control de actividades, por ejemplo, de criminalidad organizada, lavado de activos. Esto lo que hace es afectar y nos termina afectando a nosotros. Hay que corregir después esto, como se hizo con la ley de extinción de dominio, que terminó generando pues todo un problema durante su vigencia. Entonces, esa es la alerta que se está generando, ¿no? Veremos en qué termina, el Congreso para evitar el daño que va a ocasionar al país, ¿cierto? Pero, en fin. Ahí está, pero interesante la exposición que nos ha hecho sobre los riesgos que usted considera hay en esta ley de extinción de dominio pronta a verse ya en el Pleno. Gracias, doctor Luis Vargas Valdivia, por su tiempo. Ex procurador ha conversado con nosotros sobre esta situación. Buenas noches.